Buenos días, diputados, diputadas, a quienes están conectados y a quienes están aquí presentes. No tenemos cuenta el día de hoy y tenemos nuestra orden del día y como hemos hecho habitual, al final de la jornada también tomamos acuerdos y otras solicitudes que puedan haber. ¿O alguien tiene varios? ¿Varios? Ya, el diputado Borges. Sí, Diputado. quiero presentarlo en varios, Presidenta, y saludar a todos los invitados, a los colegas. Me gustaría que el día 26, cuando vayamos a terreno a San Antonio, podamos hacer todo lo posible para visitar el estadio. Yo no lo conozco. Hemos estado varios meses, parece un par de meses con esta comisión, y me gustaría que la visita en terreno sea en el estadio. Tengo entendido que vamos a estar en la delegación, pero que hagamos todo el esfuerzo para que vayamos a visitar el estadio en terreno. Gracias, Presidenta. Sí. Me parece su solicitud. Si los demás diputados están de acuerdo, lo mandamos como solicitud a la municipalidad, ya que depende de la municipalidad esa posibilidad. Podría ser una visita breve, pero al menos para estar en las dependencias. ¿Hay acuerdo? Sí. Entonces vamos a enviar esa solicitud vía correo de manera formal. Si no hay más varios, damos comienzo a la sesión, a la orden del día. Hemos citado a la encargada de la unidad técnica MOP, la señora Alejandra Otarola, al encargado de agentes públicos e inspector fiscal de la Dirección de Arquitectura, el señor Roberto Herrera, y a la jefa del proyecto subrogante de la Dirección de Arquitectura, la señora Paola Giaconi. Están los tres, ¿cierto? Y entiendo que don Roberto Herrera va a ser quien exponga. Así que podemos comenzar. La idea es que puedan exponer y después hacemos las preguntas, las juntamos y ustedes nos responden. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Como ya saben, mi nombre es Roberto Herrera, yo soy arquitecto de profesión, trabajo en el Ministerio de Obras Públicas desde el 2010 y particularmente en este contrato que es el que se está investigando, me tocó junto con mis compañeras conformar comisión de recepción provisional. Algunos antecedentes generales del contrato. Este contrato consideró un monto inicial de 11.425 millones aproximado, ya incluido. Tuvo modificaciones por 558 millones también aproximado, que equivalen a un 4,88% del valor original del contrato. A su vez, tiene un plazo original de 540 días, pero también tiene, tras las 7 modificaciones que sufrió, un incremento de un 93,33% del plazo original, quedando en un plazo de 1.044 días corridos. El inicio del contrato se da con la tramitación y toma de razón de la Contraloría de la resolución de adjudicación, que fue el 23 de marzo del 2018, y su término legal, de acuerdo a las modificaciones que este contrato tuvo, estaba fijado para el 30 de enero del 2021. El inspector fiscal informa término de este contrato el 25 de febrero, señalando como fecha de término el 18 de febrero del 2021. Referido a nuestra labor como comisión de recepción, la misión de la comisión de recepción provisional es la verificación de la obra efectuada de manera que los trabajos terminados se hayan ejecutado en conformidad con los planos, especificaciones y reglas de la técnica, constatando que no se han empleado materiales defectuosos o inadecuados. En este sentido, y particularmente para la recepción provisional, el artículo 166 del decreto MOP 75 del 2004 establece que una vez terminados los trabajos, el contratista debe solicitar por escrito la recepción de la obra al inspector fiscal, quien deberá verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas del contrato, con la debida certificación de calidad de las obras que se indique en el proyecto y en el plazo que se indique en el mismo. Eso es lo primero. Constatado lo anterior, deberá comunicarlo a la dirección regional, en este caso el director regional, por oficio, en un plazo no superior a 5 días de informado del término por el contratista, indicando la fecha en que el contratista puso término a la obra, y también establece que se entenderá como fecha de término el día en que el contratista terminó de construir el 100% de las obras contratadas. Este punto es bien importante porque después va a poder permitir justificar el criterio de la comisión respecto a
el plazo de término del contrato y por qué este cambió. El proceso de recepción provisional está regulado en el decreto MOP 75 del 2004, está regulado por los artículos 166 al 178. Con fecha 25 de febrero, el inspector fiscal informa al director regional que las obras se encontraban terminadas. No obstante, existía en dicho informe una información contradictoria, pues si bien se reconocía el término de la obra, se señalaba a su vez que existían partidas sin ejecutar. De igual forma, el director solicita conformar la comisión. El 8 de marzo es nombrada a través de la resolución de ARB-MOP 95 la Comisión de Recepción Provisional, que nos convoca a estos tres profesionales a realizar tal acto administrativo. El 15 de marzo la Comisión de Recepción Provisional emite su acta rechazando el término del contrato, dada tres causales. Primero aclarar que las comisiones de recepción tienen dos instancias, una de revisión documental y otra de revisión en terreno. Y dada la revisión documental, pudimos verificar que habían dos partidas del itemizado que no estaban terminadas a esa fecha, lo que evidentemente hacía imposible declarar el contrato como terminado. Segundo, no se había obtenido la recepción municipal definitiva, situación que está indicada en algunos dictámenes de Contraloría y particularmente en el dictamen 22.001 del 16 de junio del 2000. Y además, y en consecuencia, no se contaba con los antecedentes mínimos para realizar en terreno un proceso de recepción provisional. Es decir, a esa fecha nosotros no teníamos los planos ASBIL aprobados y recibidos por la DOM de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, más todos los antecedentes técnicos y administrativos que se deben disponer por el contratista a través del inspector fiscal para acreditar el cumplimiento del contrato. Respecto a los cumplimientos de los dictámenes de la Contraloría y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del inciso primero de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, al Contralor General le corresponde informar, entre otros aspectos, acerca de los asuntos que se relacionen con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y el reglamento que los rigen, y que acorde a lo prescrito en los artículos 9 y 19 del mismo texto legal, los dictámenes de este origen son obligatorios para los órganos de la administración sometidos a su fiscalización, de modo que su inobservancia importa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores públicos involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa. Por eso que era tan importante el dictamen que ustedes pueden revisar y que va a quedar en la presentación, y que en esta misma presentación se indica cuál es el alcance que tiene respecto a la exigencia de la recepción municipal definitiva para poder posteriormente hacer la recepción provisional del MOP. Respecto a la recepción, y habiéndose constatado estas tres temas pendientes, que era la ejecución material de las partidas, la aprobación de los planos ASBIL, que aparentemente el inspector fiscal los había aprobado digitalizados, pero nunca los había tenido en físico, y la recepción municipal, el avance en estos tres temas fue el siguiente. El 15 de abril el contratista ingresó al inspector fiscal el certificado de dotación de servicio extendido por la empresa sanitaria, y con esto se pudo acreditar la ejecución material de las dos partidas pendientes por terminar. Con eso, la ejecución material de las partidas del contrato quedó resuelta el 15 de abril. Respecto al proceso de aprobación de planos ASBIL por parte del inspector fiscal, periodo comprendido entre el 22 de abril y el 6 de julio del 2021, hubo un van y viene que se inició el 22 de abril con el ingreso del contratista de estos planos ASBIL. Lamentablemente, de la revisión de los antecedentes que entregó el contratista, nos pudimos dar cuenta que los planos que estaban entregando eran los planos del diseño, es decir, del diseño terminado por parte del municipio, cosa que era muy fácil de verificar porque en las viñetas salía el alcalde, salía como inspector fiscal un profesional de la municipalidad, es decir, nada tenían que ver con el proceso de ejecución que lleva el Ministerio de Obras Públicas y que los hacía necesario para poder obtener la recepción municipal. Se inició, como ya dije, el 22 de abril, el 19 de mayo el inspector fiscal los rechazó, el 8 de junio el contratista volvió a ingresar estos planos ASBIL, el 15 de junio el inspector fiscal los volvió a rechazar, el 24 de junio el contratista ingresa los planos corregidos y ya en ese punto estaban ok, y en ese momento recién la comisión tuvo los antecedentes definitivos para poder realizar su trabajo. Pensemos que el contrato terminaba el 30 de enero, el 24 de junio recién la comisión tuvo planos ASBIL con la información de lo que se había ejecutado. El 6 de julio el inspector fiscal aprobó los planos ASBIL del proyecto, que contenían los planos de arquitectura y especialidades, dejando en condición a la Comisión de Recepción Provisional de poder levantar su acta. Mientras tanto, nosotros levantamos las observaciones con los planos que nos entregó el contratista, que eran los planos del diseño.
¿ya? Y por lo mismo, respecto a nuestras observaciones, había muchas que aún había por verificar respecto a los planos que efectivamente representaban la realidad y el contrato vigente. El mismo 6 de julio la Comisión pudo emitir su acta de recepción con reserva. El artículo 166 del decreto MOP 75 del 2004, que aprueba el Reglamento de Contrato de Obras Públicas, define la recepción provisional de la siguiente manera. Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción de la obra al inspector fiscal, quien deberá verificar dicho término y el fin cumplimiento de los planos de especificaciones del contrato, con la debida certificación de calidad de las obras que se indique en el proyecto y en el plazo que se indique en el mismo. Constatado lo anterior, deberá comunicarlo a la dirección por oficio en un plazo no superior a 5 días, indicando la fecha en que el contratista puso término a las obras, y se entenderá como fecha de término, soy reiterativo en este tema, el día en que el contratista terminó de construir el 100% de las obras contratadas. Es por esto que la Comisión, en su acta de recepción provisional con reserva, determina inicialmente que el término del contrato había sido el 15 de abril, porque fue cuando pudimos constatar que se había ejecutado el término del 100% de las partidas contratadas. Respecto a la recepción provisional con reserva, el artículo 168 del decreto MOP 75 señala que cuando los defectos no afecten la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente, la Comisión procederá a recibirla con reserva. La Comisión le fijará al contratista un plazo para que efectúe las reparaciones y la dirección podrá ordenar la explotación inmediata de la obra. A solicitud del contratista por razones fundadas, la dirección podrá modificar el plazo fijado para las reparaciones. Una vez vencido el plazo a que refiere el inciso anterior, la comisión deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de los trabajos y levantará, si procede, un acta de recepción provisional señalando como fecha de término la obra la indicada en el oficio del inspector fiscal. Si el contratista no subsana los reparos observados dentro del plazo fijado, estos podrán ser ejecutados por la dirección en la forma señalada en el inciso segundo del artículo 167 del DS MOP 75, con cargo a las retenciones, quedando a beneficio fiscal el saldo de ellas en concepto de multa si las hubiere. Del hecho se dejará constancia en la hoja de vida del contratista. Respecto a nuestro proceso de recepción, nosotros en el acta de recepción provisional con reserva levantamos 932 observaciones. Anterior a la emisión del acta teníamos seguramente más de 1000 observaciones, las que se fueron filtrando en virtud de que nos llegaron los planos ASBIL y pudimos determinar qué efectivamente correspondía y qué no. De estas 932 observaciones, bueno, una de ellas era que no estaba la recepción municipal definitiva, que era importante porque era uno de los servicios externos que restaba que se pronunciara respecto a los cumplimientos normativos por parte del contratista y respecto al contrato que provenía además un diseño de la propia municipalidad, que había desarrollado la propia municipalidad, no al Ministerio de Obras Públicas. Entre ellas teníamos observaciones de orden administrativo, 16, observaciones asociadas a problemas con elementos metálicos, 58, problemas de ensayos, 1, fisuras, 12, incumplimientos de especificaciones, 110, instalaciones, 138, problemas de pavimento, 20, quincallería, 16, terminaciones, 533, trazados, 1, y por verificar, 27, que eran las que nos quedaban por filtrar respecto a la última entrega que se hizo el 6 de julio con los planos ASBIL. Del proceso de recepción provisional y una vez levantada el acta de recepción provisional con reserva el 6 de julio, la comisión, la dirección regional, a través del ordinario 565, le dio un plazo, que se envió el 8 de julio, le dio un plazo al contratista de 30 días para reparar estas 932 observaciones. La comisión se volvió a constituir el 26 de agosto. Y del levantamiento de esa revisión se pudo detectar que de las 932 aún persistían 229 observaciones. En estas 229 observaciones se agregaron 16 observaciones porque los antecedentes que había entregado el contratista el 6 de julio todavía no eran suficientes y había aportado en el proceso aún más información que nos permitió determinar que habían, aparte de las 932, 16 observaciones más. Por eso que se habla de 948 observaciones, ¿ya? De esa visita se emite un oficio, el 707, se indica que quedan pendientes 229 observaciones y se le da un nuevo plazo, el director regional, de 30 días a la empresa contratista para subsanar. Cumplido ese plazo, la comisión se vuelve a constituir y del levantamiento de observaciones podemos determinar que aún quedan 72 observaciones pendientes. Se comunica a la empresa contratista nuevamente a través del ordinario 140 que se le otorga un plazo perentorio de 7 días para reparar. Importante señalar que no depende de la comisión
el determinar si se aplica o no se aplica el artículo 168, que señala que con cargo a las retenciones podrán contratarse a un tercero y podrán aplicarse las multas que correspondan, porque esa es una facultad del director regional. Nosotros en nuestros informes de recepción siempre le informamos al director regional que recomendábamos la aplicación de lo señalado en el artículo 168, salvo su mejor parecer, porque nosotros no somos la autoridad que determina qué se hace respecto al comportamiento del contratista. Bueno, posteriormente nos volvimos a constituir el 12 de noviembre y de las observaciones que estaban pendientes, que eran 72, pudimos verificar que aún persistían 45 observaciones. Se volvió a oficiar a la empresa contratista, ordinario 246, y en ese entonces ya no se le dio plazo, sino que se le señaló que en el más breve plazo solucionara estas observaciones. Luego pasamos al año 2022 y el 10 de enero nos volvimos a constituir, en el que pudimos verificar que de las 45 observaciones que se habían dejado pendientes, solo restaban por resolver 3 observaciones. De estas 3 observaciones, una no aplicaba, que era la jaula de lanzamiento, que nunca se definió el diseño durante el proceso de ejecución y que la municipalidad nos entregó el diseño en septiembre del año 2021, siendo que el contrato había terminado el 30 de enero del 2021. Por lo mismo, la comisión decidió que no era exigible al contratista y de hecho en los informes de Contraloría se señala que hay un tema con la jaula de lanzamiento. Y quedaron solo 2 observaciones. La recepción municipal definitiva, que existían dudas respecto a si era una exigencia para el contratista íntegra o era una exigencia compartida con el mandante, en este caso la municipalidad, dado que para poder obtener la recepción municipal se requería del proyectista de arquitectura, del calculista, del revisor independiente de arquitectura, del revisor independiente de cálculo, todos profesionales e insumos que tenía que proveer la municipalidad en su calidad de contratante del proyectista, porque nosotros no contratábamos a don Cristian Guiché, era la municipalidad, y para esto había un contrato que fijaba condiciones y temas a cumplir por don Cristian Guiché. Desde esa acta, que es el 10 de enero del 2022, nos trasladamos al 22 de septiembre del 2022, porque yo no voy a referirme al proceso de recepción definitiva, que no queda dentro del proceso de investigación de la Cámara. No obstante, para poder terminar la labor que nosotros ejercimos en la recepción provisional, recién el 22 de septiembre del 2022, el inspector fiscal informa a la comisión que existen multas por aplicar y que la fecha de término del contrato, de acuerdo a un análisis jurídico que hizo la Dirección Nacional de Arquitectura MOP, era el 7 de julio y no el 15 de abril, puesto que los planos ASBIL, que sí eran parte de los cumplimientos de bases administrativas, tenían que ser exigidos también para poder determinar el término. Y por lo mismo, la fecha señalada en nuestra acta del 7 de julio no correspondía y debía fijarse como fecha de término el 7 de julio del 21 y no el 15 de abril. Y además, en ese informe, él informa las multas que se debían aplicar, 378 millones aproximados. De este informe, la comisión el 18 de octubre del 2022 levanta la reserva y en ese minuto recién la recepción provisional queda cerrada. Eso en cuanto a lo que fue el proceso de recepción. Y bueno, quisiera poder mostrarles algunas fotos para que ustedes vean lo que nosotros encontramos en el proceso de recepción. Acá tenemos oficinas administrativas del estadio que estaban bajo gradería, que se puede ver que no estaban terminadas, estaban solo las tabiquerías vidriadas, pero no tenían un cierre superior que en el fondo evitara que acá no entrara viento, lluvia, frío. Podemos ver ventanas como esta, por ejemplo, que tiene el ventilador en el cielo, el extractor, y esta otra, que es un símil de la misma, en otra oficina, que el extractor está increíblemente ubicado en una ventana, con un cable que baja desde el cielo. Este era el nivel de terminaciones. Acá tenemos instalaciones sanitarias, una instalación sanitaria que si bien en el proyecto consideraba la bajada de este tubo, no se tuvo el criterio para que la puerta que en el fondo abriera y cerrara fuera la otra y no esa. Acá tenemos también WC instalados a la salida de la ducha, que en el fondo no permitían un buen funcionamiento, terminaciones a medio terminar, descargas de alcantarillado que estaban sobrepuestas, haciendo que las especificaciones venían indicadas en el interior de los muros. Después pudimos determinar que en el fondo había un impedimento técnico que el inspector fiscal había aprobado durante el desarrollo y por lo mismo las instalaciones eran sobrepuestas. Puertas y elementos dañados, terminaciones de muy bajo nivel. Nosotros en general no nos encontramos con este tipo de terminaciones en contrato del ministerio. Terminaciones de cielo para poder cubrir las instalaciones de clima que no habían quedado cubiertas por el cielo, sino que el cielo se había construido sobre todo el sistema de clima. Topes de puertas que no servían como tal. Que no.
oxidación en quincallería, malos sellos en ducha, oxidación en elementos, oxidación en calefactores, malas terminaciones. Esta es una ducha que estaba pésimamente ejecutada. eh, Acá tenemos una gatera que también mal ejecutada. Bueno, también aquí hay cosas que no todo es responsable. Bueno, acá, este es el tipo de terminación que teníamos en los baños de un proyecto nuevo, de un proyecto que costaba 11.500 millones. Esto lo quise mostrar porque esta es una boca de entrada desde la cancha a los camarines que generó mucha polémica durante el desarrollo porque esto provoca la inundación de estas áreas. Pero así venía el diseño. Esto es lo que se nos entregó para ejecutar y la empresa contratista lo que provisoriamente hizo para poder entregar el edificio y que no se dañaran sus instalaciones fue colocar estas latas y estos plásticos para que en el fondo la lluvia, en los periodos de lluvia, no provocara inundación, lo que una vez que ellos dejaron el estadio, sí se produjeron inundaciones y todo. Pero este era el diseño, así venía, esto no era de responsabilidad del contratista. Por ejemplo, instalaciones sanitarias, tenemos un WC que tiene una descarga de alcantarillado muy rara por sobre el pavimento. Esto nos daba ya casi pena, duchas que en el fondo no tenían un sello que evitara que cuando yo me bañara el agua no saliera a los pisos y esto quedara todo inundado. O sea, el nivel de terminaciones del contratista era muy deficiente. Ahora, estaba todo ejecutado, porque ustedes me van a decir, bueno, pero usted, ¿cómo recibió en estas condiciones? Porque todo lo que estaba contratado se ejecutó. El problema es que el diseño además tenía muy malas definiciones, era un diseño muy mal desarrollado. Entonces, eso generaba muchos silencios y muchos vacíos para que en definitiva el contratista señalara que aquello que se le estaba exigiendo no era parte del contrato porque no estaba establecido. Acá tenemos, por ejemplo, una llave de paso que no puede cumplir la función de llave de paso porque estaba en el mismo plomo de la pared y era imposible. El ascensor tenía ahí una pequeña diferencia, no es que no se pudiera ocupar, pero tenía una diferencia. El estándar de los elementos galvanizados tampoco era el mejor. Había acá un sistema de seguridad que no tenía todos los elementos para las alarmas. Las losas colaborantes que no se le colocaron un frontón. Claro, en el detalle no existe ese detalle del frontón para evitar que las palomas aniden o entren, o murciélagos, o bichos, o el viento. No obstante, la empresa lo terminó de esa forma. ¿Ah? No estaba la definición y en las partes en que intentó hacer algo, este fue el resultado de lo que hicieron. Y así, instalaciones sanitarias que requerían tuberías para agua caliente, que usaron tuberías de agua fría y las pintaron blancas para poder asemejar que esto era una tubería de agua caliente. Eh, Puertas de aluminio que estaban dañadas, era una edificación nueva, puertas de aluminio que estaban dañadas, ventanales de policarbonato que estaban todos rayados, instalaciones sanitarias a medio terminar, faltaban aislaciones en las instalaciones de agua caliente, llaves de paso que no correspondían para este tipo de instalaciones en el estándar de este edificio. Gran cantidad de elementos metálicos corroídos. Nos llamó mucho la atención que las mallas y estructuras galvanizadas estaban corroídas, lo que nos hizo en algún momento pensar que efectivamente, porque los elementos galvanizados no se corroen con facilidad, y esto habían sido instalado no más de un año y medio. Había un gran nivel de corrosión en el recinto. Había también un poste, esto que lo incluimos porque este poste que era un empalme antiguo, también era obligación del municipio hacer los trámites y las gestiones para que la empresa de servicio pudiera venir a retirar, y eso no se hizo hasta después de terminado el contrato. O sea, por ahí por septiembre también recién el municipio resolvió esta materia y pudo la empresa completar este cierre y dejarlo en una línea, y no así. Mientras tanto, la empresa tratando de poder terminar y le hizo el quita al poste y ocupó parte de la vía pública. Uniones también del asfalto, los pavimentos en la zona de estacionamiento, que quedaron mal ejecutadas, entre la unión entre el hormigón y el asfalto, teníamos vegetación, cosa que no puede ocurrir porque eso va a erosionar los pavimentos. Postes que estaban desaplomados y que tenían cierto nivel de movimiento. Nivel de terminaciones interiores, los revestimientos de madera que se consideraban en cielo, las especificaciones decían que se debía cuidar el acabado y que los acabados debían ser uniformes. Acá podemos ver que esto es un patchwork de distintos colores, es decir, no cumplía con los estándares. Terminaciones a media, oficinas que tenían rendijas por las cuales entraba viento y aire, cámaras que no habían quedado bien selladas, o cámaras eléctricas que utilizaban tapas de alcantarillado,
instalaciones sanitarias que se habían dejado a la vista sin tener una preocupación por revestirlas. La corrosión en los elementos de acero metálico en las rejas, en general, todos los cierres perimetrales e interiores presentan gran nivel de corrosión. Butacas que tenían un tema con el aseo, estaban permanentemente sucias, faltaban elementos. Acá se pueden ver, bueno, no se aprecia tanto, pero ahí está la araña. Equipamiento, que en vez de dejarlo instalado empotrado, nos entregaron unas cajas con el equipamiento. Y eso, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tengo varias le pregunto a los diputados que están aquí. Partiría el diputado Luis Cuello y estoy atenta si las diputados que están conectados también quieren la palabra. Diputado Luis Cuello. Gracias, presidenta. Agradezco por su intermedio la exposición de Roberto. Creo que quedamos muy sorprendidos por lo siguiente, porque la sesión pasada tuvimos a la empresa constructora que entregó una versión completamente distinta, pero sin muchos elementos que acreditaran esa versión. Creo haber escuchado acá que se usaron los mejores materiales, que se hizo una construcción del más alto estándar. Sin embargo, las imágenes creo que no mienten. Yo creo que las imágenes que se han mostrado acá exhiben que en realidad hubo una desidia por parte de la empresa que tuvo a su cargo el contrato. Entonces nos sorprende quisiera preguntarle si en este caso, claro, además de la recepción provisional y las observaciones que se han mencionado, si existió algún procedimiento administrativo, es que eso no me quedó tan claro, si se aplicaron multas o si procedían multas por por esta entrega parcial con esta clase de graves defectos que obviamente que dificultan la operación de un estadio y que además, bueno, no cumple con lo comprometido. Entonces, esa es mi pregunta, si existe algún procedimiento administrativo, si procedían o no multas, la aplicación de multas a la empresa y si estas se aplicaron o no. Eso, presidenta, gracias. Gracias, diputado Cuello. ¿Alguien más? Sí, presidenta, yo. La diputada Olivera y el diputado Borges. Sí, muchas gracias, presidenta. Agradezco la presentación. Solo una pregunta. Cuando hizo mención a una de las estructuras que estaban, entendí, como oxidadas y tenían un poco más de un año recién de instaladas. La persona que intervino dijo que les llamó mucho la atención que esto después de un año, o sea, en tan poco tiempo, estuviese, no recuerdo la palabra que utilizó, si fue oxidado bueno. Corroído. Ojalá. ¿Corroído? Ya, eso. La pregunta es, ¿puede ser o puede haber ocurrido que esos materiales utilizados no sean materiales nuevos, sino que materiales reciclados y luego puestos y pintados o se le instala el producto que se necesita para pasar en el fondo la prueba de fiscalización? No sé si me entiende la pregunta. En el fondo lo que quiero decir es si esos materiales eran materiales nuevos o eran materiales que quizás ya habían sido utilizados y fueron puestos en el lugar que corresponde. Eso, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Olivera. Diputado Borges. Por acá también después. Sí, gracias, presidenta. Sí, a mí primero me llama la atención cómo se llegan a cerca de 1000 observaciones. Si supuestamente es una empresa que tiene una expertise en este tipo de obras, llegar a esa cantidad, ¿eso es común o es algo que es raro para este proyecto? Y lo segundo, un poco en la misma línea de mi colega, es que nosotros tuvimos a la gente de la empresa la semana pasada y ellos, muchas de las observaciones que hacían eran que ellos terminaban cierto espacio y que no se los recepcionaba por algún motivo y que al final eso después se deterioraba
por la no recepción. Entonces me gustaría saber si ahí también ustedes tuvieron alguna injerencia en ese tipo de decisiones. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Borges. Diputada Marzán. Sí, muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Los saludo a todos y a todas. Mi pregunta también va un poquito en relación a lo que consultó la diputada Olivera. Me llamó la atención, bueno, me llamó toda la atención, la verdad, pero una consulta con respecto a los topes de puerta que mencionaba el invitado que no tenían esa función. La pregunta es, ¿será que a lo mejor ese material, por no gastar plata, no utilizar recursos, o sobró, no sé, por eso pregunto, ¿se habían utilizado esos topes como para colgar toallas, ropa, por ejemplo, como para reciclar o darle otra utilización, digamos, para ahorrar recursos, por ejemplo? Y si es así, si eso se hizo también con otros materiales en el trabajo de construcción. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Marzán. Vamos a juntar todas las preguntas, así que aquí están tomando nota los invitados. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Agradecerle a nuestros invitados su exposición. Tengo una primera pregunta, una duda que me surge, que se la consulté también a la empresa cuando lo recibimos la semana pasada, que es, y se los pregunto personalmente a ustedes porque esto ya fue una decisión que pasó por ustedes. ¿Por qué hicieron una recepción provisional con reserva para un caso que tenía más de 900 observaciones? Porque lo que dice la norma, y lo señalaba bien nuestro invitado, es que la recepción provisional con reserva procede en los casos en que son defectos que pueden corregirse rápidamente o con mayor facilidad. Y aquí estamos viendo que son más de 900 observaciones y que los hechos demuestran que no era algo que pudiera repararse con mucha facilidad. Em, y tengo otra duda que parte de un tema que ustedes también reconocieron y que lo afirmaba la empresa, que es que muchos de los defectos en la construcción tienen que ver con el diseño. Esto es algo muy habitual en los proyectos de obra, especialmente en los casos en que no es un solo contrato que incluye diseño y construcción, sino que tú tienes un primer contrato de diseño y después un segundo contrato de construcción. Y me surge en el fondo la cabeza que debe ser especialmente complejo en los casos que el diseño no viene de un contrato licitado por el MOP, sino que viene de un tercero, como es este caso que viene de la municipalidad. Pero lo que sí pasaba por decisión del MOP era licitar o no licitar conforme al diseño hecho previamente por la municipalidad. Entonces me gustaría saber si hay alguna autocrítica de parte del Ministerio por el hecho de haber licitado con planos que efectivamente tenían defectos, como bien fue reconocido por nuestro invitado, y cómo esto podría haberse corregido previamente, porque claro, cuando llega el momento de la recepción, si es que nos encontramos recién ahí con todos estos problemas que venían del plano de diseño, un plano que estaba en poder del MOP, y hay que decirlo también en poder de la constructora, o sea, aquí la responsabilidad yo creo que son de parte y parte. Pero ¿cómo evitamos que estas cosas lleguen a descubrirse en el último minuto, si los planos estaban ahí hace años? Entonces, eso es lo que me llama la atención. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Diputado Cuello. Sí, Presidenta, para complementar otra pregunta, que al principio entiendo que se indicó que el inspector fiscal, o sea, que el informe del inspector fiscal indicaba que no todas las partidas estaban ejecutadas. Entonces la pregunta es, en esas circunstancias, ¿cómo el director regional, con esta información, igualmente designó una comisión de recepción? Esa es la pregunta, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado Cuello. Sí. Diputado Celis. Gracias, Presidente. A ver, ¿qué es lo que me llama más la atención acá? Primero estamos claros que hay un diseño que lo hace el municipio, ¿ya? Para la tranquilidad de la actual alcaldesa, este diseño fue realizado por la gestión anterior, ¿ah? Para no entrar en ningún tipo de conflicto político o ideológico, ¿ah? Lo observa, en este caso, el MOP a través de la Dirección de Arquitectura. Mi primera gran duda es cómo la Dirección de Arquitectura no sopesa que es un mal diseño. Eso es inentendible. O sea, lo hace la SECPLA del municipio de San Antonio
más allá de cuál gestión lo haya realizado, pero hay una dirección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas que lo tendría que haber analizado, revisado, y tendría que haber visto que no estaba bien hecho. Esa es mi gran duda, cómo no se percató. Lo segundo que me parece extraño es cómo la dirección de arquitectura, pese a que no se habría percatado que estaba mal hecho, no le notifica o no le dice por escrito, a lo mejor sí lo hay, al municipio de San Antonio: miren, sabe que sí, está mal hecho el diseño, pero así fue licitado, así compitieron las empresas, así se le adjudicó a un tercero, en este caso a la empresa Valco, que hizo un estadio como el de La Calera, que es un lujo de estadio, que todos los que van para allá hablan maravillas de lo bien que quedó. Entonces, municipio de San Antonio, por mientras ustedes, a lo menos, mantengan el estadio. O sea, no hagamos que el costo final del estadio sea peor. O sea, la empresa Valco no tiene por qué, por ejemplo, reparar el pasto mientras se está quemando. Porque hoy día el costo de reparar el estadio va a ser mucho más caro. ¿Por qué? Porque el pasto hoy día está absolutamente quemado. Entonces, a lo que voy yo, que aquí me da la impresión que hubo más bien una pelea, un conflicto más político, ideológico, donde un municipio no quería tomar el estadio porque venía de un diseño de una gestión anterior, había una dirección de arquitectura de un MOP que pasó de un gobierno a otro gobierno que tampoco quería tomar la responsabilidad porque no había hecho el diseño. Entonces, para hacer la pregunta súper, súper, súper franca, según ustedes, ¿de quién es la responsabilidad? Gracias. Gracias, diputado Celis. Voy a sumar algunas preguntas. Algunas son más bien énfasis en lo que ya se ha preguntado para que lo puedan responder. Lo primero es por qué la Dirección de Arquitectura del MOP continúa con el proceso de recepción provisional con reserva sin que el municipio tome posesión de las obras. Y en ese mismo sentido, que ustedes pudiesen señalar qué es lo que ocurre con la mantención de las obras entre el 8 de julio del 2021 y el 26 de enero de 2022, fecha en que el MOP entrega las llaves al municipio, y que es un periodo especialmente crítico referido a la mantención en específico. Otra pregunta y que ha estado presente en las sesiones que hemos tenido se relaciona con el revisor independiente de cálculo. Entonces, en ese sentido, quisiera saber si la Dirección de Arquitectura del MOP le informó al municipio que los cambios estructurales del proyecto de cálculo hacían exigible una solicitud de modificación del proyecto integral y una revisión favorable del revisor independiente de cálculo. Otra pregunta es en lo referido al proceso de recepción de las obras desarrollado por el MOP. Resulta contradictorio en la definición de la fecha de término de las obras y que la draft MOP no aporta la documentación pertinente para que dicho acto fuese establecido, que es lo que establece la Contraloría en el informe que nosotros revisamos en la primera sesión de esta comisión. Entonces, en ese sentido, saber por qué la Dirección Nacional de Arquitectura del MOP no sigue las instrucciones ordenadas vía ordinario número 222 por la Dirección de Obras Públicas, lo que obligaba a instruir medidas de contingencia y lo que hubiese quizá evitado el retardo y otras consecuencias negativas que ha tenido la obra. Y lo último es preguntarles respecto de si existe un catálogo o una guía de observaciones, es decir, ciertos estándares respecto de las observaciones que ustedes realizan, o bien estas son completamente discrecionales. Y si además de ustedes alguien más levantó observaciones sobre esta obra. Eso. Entonces les voy a dar la palabra para que puedan ir respondiendo. ¿Va a responder usted? Sí. Tiene que prender el micrófono, por favor. Ya, voy a ir por orden. Primero voy a responder las
consultas del diputado Luis Cuello. Él consultó, en este caso existió un procedimiento administrativo, multas u otro, por los graves defectos. Yo lo anoté más resumido, diputado, discúlpeme. Sí, acá se aplicaron multas. El año 2022, el inspector fiscal, tras un largo proceso, puesto que el proceso de término fue muy difícil porque no se dio nunca haber dado por terminado el estadio, es lo que genera este conflicto. Y efectivamente se aplicaron multas, existe un proceso disciplinario interno, hay un sumario administrativo instruido por el ministro y hay más de un sumario a propósito del estadio. Además hay una investigación que lleva la propia Contraloría. Eh, sí, hay efectos producto de estos errores. Luego, respecto al informe del IEF, cómo el director regional igualmente designó a la comisión, no se lo podría decir. Yo aquí hablaría, no representando al ministerio, yo entiendo que existía mucha presión a esa altura por entregar el estadio. El estadio era un contrato que tenía 544 días o 540 días y que en ese minuto llevamos 1044, que se vio impactado por primero el estallido social, posteriormente por la pandemia, que tuvo una serie de modificaciones por un diseño que si bien era suficiente para licitar, no era suficiente para construir. Y después voy a entrar un poco en ese punto porque creo, diputado, que usted me lo consultó. Eh, y efectivamente las autoridades, a nosotros como funcionarios, nosotros somos funcionarios, en la Dirección de Arquitectura es un organismo y el Ministerio de Obras Públicas, pero principalmente las direcciones regionales somos instituciones eminentemente técnicas. Eh, Nuestra función es igual, no importa quién esté al mando del gobierno, eh, porque es nuestra función. Eh, sí, Sí, sobre las presiones a las que hace mención, ¿hay alguna instrucción verbal o escrita de parte de su jefatura, algo explícito o es una sensación? es, no es sensación, o sea, me ha tocado vivirlo. Yo fui inspector fiscal del Hospital Quillota Petorca, fui jefe de proyecto del Hospital Quillota Petorca, y las presiones que uno vive frente a un contrato de alta complejidad son enormes. Entonces, no es mi impresión. Eh, pero no hay nada escrito, mientras no esté escrito, eso no existe. Eso no existe. Ahora, sí, perdón. Diputado Celis. Sí, sí, por su entrevista, presidenta, sin que lo conteste el invitado, por algo se inauguró 2 veces el hospital de Quillota Petorca. Sí, entonces vuelvo al punto. Existe mucha presión para todos, para todas las autoridades. Este estadio era un estadio largamente esperado. Eh, entonces la presión, obviamente que sí, se ejerce presión, pero todos la sufre el director general de Obras Públicas, la sufre el ministro, la sufre el director nacional de Arquitectura, la sufre el director regional. Eh, Eso, respecto a lo que consultó el diputado Luis Cuello. La diputada Erika Olivera, respecto a su consulta, cuando se mencionó lo de las estructuras oxidadas, ah, pu- respecto a si que se pueden haber utilizado materiales reciclados, eh, a mí en lo particular me parece imposible. Yo no estuve como inspector fiscal de ese contrato, pero en general todo material que entra a la obra tiene que ser material autorizado para que entre, tiene que venir con sus certificados de calidad. Y acá yo creo que lo que ocurre es otra cosa. Estamos ubicados en un lugar donde hay una alta corrosión, pero adicionalmente hay algunos defectos de ejecución. Por ejemplo, nosotros pudimos constatar que las bases de los elementos metálicos en las rejas no estaban pintadas. Lo que no se veía, no lo pintaron. Y cuando tú no pintas una parte de algún elemento metálico, la corrosión, en el fondo, hace su efecto sin necesidad de que esto haya sido reciclado nuevo, más allá de que se haya sido nuevo, en el borde costero se va a oxidar. Adicionalmente, nosotros, como era muy difícil poder constatar el espesor de las pinturas, cada capa de pintura es 1,5 mils. Consideraba 3 capas de antioxidante y 2 capas de terminación. O sea, más o menos tenía que tener como 7, 8 mils, más o menos, de espesor la pintura. Pero no es el hombre nuclear. Pudimos conseguir un instrumento que nos ayudó a medir esos espesores y pudimos verificar que en general todos los elementos tenían esas capas de pintura.
El problema estuvo en un problema de ejecución en los cordones de soldadura. Cuando se hicieron los cordones de soldadura, no se cuidó el acabado y la limpieza del cordón de tal manera de que esa zona que quedaba porosa no se corroyera y en el fondo eso hiciera que el resto del elemento se oxidara. Hay un problema de ejecución. ¿Ya? Yo creo que más de ejecución que de haber utilizado un material reciclado, diputada Olivera. Respecto a la consulta del diputado Borges, ¿cómo se llega a 1000 observaciones? Bueno, diputado, aclarar que este estadio tiene aproximadamente 100 recintos. Si nosotros sacamos un promedio, que ese recinto tiene instalaciones no todos, pero instalaciones eléctricas al menos, clima, terminaciones, obra gruesa. Si uno saca un promedio más o menos de 6, 7 observaciones por recinto, le dan en 100 recintos 700 observaciones. Sin contar que estoy hablando solo de recintos cerrados. Además están los recintos abiertos, las graderías, la cancha, el patio de estacionamiento, todas las áreas en el fondo exterior. Entonces, parecieran muchas observaciones, pero no son tantas considerando la envergadura del edificio. Son además en áreas exteriores 15.000 metros cuadrados. Nosotros en el hospital tuvimos 22.000 observaciones. Y eran 3 observaciones por recinto. El problema es que eran muchos recintos. Respecto a cómo terminaban, perdón, luego voy a terminar. La segunda pregunta, no, anoté mal. Perfecto. Respecto a estas obras que ejecutaba Valco y que nosotros no se las recibíamos y que posteriormente eso le generaba a él un daño, la norma no establece que nosotros vayamos 150 veces a recibirle de a poquito. La norma establece que la empresa, como yo ya lo señalé en el artículo 166, la empresa informa el término, el inspector fiscal ratifica en un plazo no mayor a 5 días el término, se nombra la comisión se constituye y en esa instancia la comisión hace sus observaciones. Pero este proceso es un proceso súper irregular porque se informa un término que no estaba terminado. Posteriormente, cuando la comisión se constituye en terreno para poder hacer su recepción, no habían planos para recibir. Entonces, ¿qué hicimos como comisión? Avanzamos con los planos del diseño que terminó la municipalidad, con eso fuimos levantando observaciones en terreno, invitamos a la empresa, a diferencia de lo que la empresa dijo que nunca los invitamos, ellos nos acompañaron en todas nuestras visitas, y de ese acompañamiento, la empresa, ¿qué pudo hacer? Porque como hasta el minuto a la empresa le corría el reloj con multas, porque no estaba terminado el contrato, la empresa pudo ir reparando todo aquello que nosotros mientras tanto íbamos observando. Entonces, en ese periodo que ellos estaban en sanción porque estaban con multas, nosotros efectivamente fuimos aportándole lo que nosotros discutíamos en terreno respecto a lo que estaba observado o no, y eso le permitía a ellos trabajar. Pero que nosotros les entregáramos esa observación no significaba que el contrato estuviera terminado y que de ahí les corriera el reloj para que ellos dijeran, oiga, yo ya reparé, recíbame. No, porque no se había dado por terminado el contrato. Recién cuando se da por terminado el contrato, uno emite su acta y ahí la empresa tiene un plazo para reparar. Entonces lo que está reclamando la empresa no tiene que ver con lo que en el fondo el reglamento establece. Paso a las consultas de la diputada Marzán. El tema de los topes de puerta, sí, efectivamente, aquí pasan dos cosas. Los topes de puerta estaban mal instalados porque se ubicaron en un lugar donde no correspondía, entonces no cumplían su función, pero en algunos casos nos tocó la sorpresa de encontrarnos con algunas perchas que eran topes de puerta, que fueron observadas y que la empresa las tuvo que cambiar. Poco orden en la ejecución de la empresa contratista. Respecto a la consulta del diputado Sánchez, porque hicimos una recepción provisional con reserva para una obra que tenía tantas observaciones, 900 observaciones, porque el reglamento no establece un límite en términos de cantidad sino que dice que siempre y cuando sean de fácil resolución. Las observaciones eran de fácil resolución. Quien las hizo difícil fue el propio contratista, porque el contratista se negó a reparar las observaciones porque señaló siempre que no le correspondían, que él había ejecutado en el más alto estándar y que por lo mismo él no iba a reparar. De esta misma situación, el contratista solicitó en varias oportunidades por ley de lobby reunión con el nivel central de la DGOP, a la que nos citaron para dar explicaciones de por qué le habíamos hecho estas observaciones. Pero
el reglamento no establece el número en términos de que podemos o no, sino que es por la facilidad de reparación. Si usted ve, todas las que están ahí son bien difíciles de entender, pero todas esas observaciones son fáciles de reparar. Y lo otro, muchos defectos de la construcción tienen que ver con los defectos del diseño. Sí. ¿Existe alguna autocrítica del MOC respecto a haber licitado planos con defectos? Yo creo que nosotros, y aquí voy a hablar en términos personales, no puedo representar al MOC porque no soy el director regional, soy un funcionario. Nosotros sí lidiamos permanentemente con esto de la suficiencia. ¿Cuándo un proyecto es suficiente para ser licitado y cuándo no? En general, previo a licitar y dado todas las estructuras que existen en el ministerio, siempre estos proyectos se revisan. De hecho, las direcciones regionales no tienen especialistas, no tienen un eléctrico, un clima, un sanitario, tienen en general arquitectos y constructores, que son los que trabajan haciendo la inspección fiscal, y los profesionales especialistas están radicados normalmente en nuestros niveles centrales. Entonces, el nivel central, uno envía, apenas nos llega el expediente en este caso de la Municipalidad de San Antonio, uno envía ese expediente al nivel central y pide que el Departamento de Edificación Pública, el Departamento de Ingeniería, revise y dé su conformidad. Lo que hace el eventual inspector fiscal, que todavía no es inspector fiscal porque no se nombra hasta que no hay una resolución de adjudicación que lo nombre, es revisar como la coherencia, la coordinación, la arquitectura. ¿Ya? Pero sí, hay una autocrítica de parte nuestra. Ahora, se ha avanzado mucho en esto. Este contrato, no hay que olvidar que es un contrato que se licitó el año 2020, pero que tiene un diseño que es como del 2015. O sea, se licitó el 2020 con mucha presión, un diseño que venía del 2015 con probablemente desactualizaciones, y la suficiencia se refiere respecto a los antecedentes que tengo. No obstante, el poder desarrollar una buena obra, más que tener un proyecto completamente acabado, que es muy difícil de lograr, se logra con los proyectistas en obra. Y que fue lo que aquí nos falló, porque muchos de los diseños se desarrollan o se responden en obra a través de los requerimientos de información que nos hace el contratista. El contratista, hay muchas partes del diseño que no están completamente acabadas y que el contratista ingresa permanentemente a RDI solicitando, por favor, acláreme esto. Acá el problema es que la unidad técnica se enfrentó a un contrato de obra con un diseño que era muy corto, que no tuvo quien le respondiera nada, porque acá había un contrato que debió haberse respetado, había un proyectista, don Cristian Guichet, que debió haber estado en obra, que debió haber hecho visita semanal o quincenalmente, para un contrato de esta complejidad y de esta importancia para el fisco. Es inentendible que la Dirección de Arquitectura ejecute un contrato de obra sin un consultor de diseño, sin los especialistas en terreno, porque el contratista siempre va a encontrar mayores necesidades de definición, y eso nos hace al MOP culpable de haber licitado esto con un diseño que se declaró suficiente. No obstante, en obra yo tengo que seguir desarrollando ese diseño, porque no existe el proyecto súper acabado. Existen proyectos que se pueden licitar y que se pueden ejecutar, pero aquí lo que nos faltó una patita, que es el proyectista de arquitectura y sus especialistas en obra. No estuvieron nunca. Y hay 3 contratos que nosotros vinimos a conocer recién en el 2023, que tenía don Cristian Guichet con el municipio y que el municipio no hizo valer. Diputado Sánchez. Sí, muchas gracias, Presidenta. Entonces, por parte del Ministerio de las Públicas, quienes aprobaron este diseño, usted señalaba el Departamento de Edificación Pública, ¿esto depende de la Dirección Nacional de Arquitectura? De la Dirección Nacional, pero ellos trabajan en complemento a la Dirección Regional. Igual cae en la Dirección Regional la responsabilidad de emitir un oficio y de ser la suficiencia técnica. El que se nombra inspector fiscal o el que va a ser inspector fiscal hace un documento que se llama informe de suficiencia técnica, y que él declara, mire, los antecedentes que tengo son suficientes para poder licitar. Sí. No obstante, no son suficientes para ejecutar. Don Ruiz, respecto de las últimas apreciaciones que usted realizaba, entonces acá reconoce los problemas de diseño y por lo tanto lo que se relaciona con lo que trabajó la municipalidad, pero luego le atribuye una responsabilidad específica también a la falta de
personal en terreno que estuviese revisando la obra, que es el proyectista, y que es Totalmente. don Cristian Guichea, que nosotros le vamos a mandar un cuestionario a ver si nos responde. Pero son dos momentos, y le atribuye mayor responsabilidad a alguno de ellos dos a lo que tiene que ver con el diseño, o generalmente el MOB y las direcciones de arquitectura se encuentran con proyectos que tienen falencias en sus diseños, pero que se corrigen a raíz de que hay proyectistas en terreno. Esa es la constante, que hay proyectistas en terreno que van definiendo aquello que no quedó definido. Y hay contratos que respaldan en el fondo esta acción. Ahora, es fundamental la presencia del proyectista porque la presencia del proyectista afectó el contrato desde la adjudicación hasta la recepción provisional. Nosotros descubrimos al poder revisar los contratos de don Cristian Guichey que él era el responsable de emitir los planos ASBIC y de hacer las tramitaciones ante la Dirección de Obras Municipales de San Antonio. Entonces, algo que eventualmente le endosamos al contratista, porque en nuestras bases también se considera que el contratista es responsable de esa gestión, pudo haber venido desde el municipio como solución a nuestros problemas. Y al contrario, el municipio se instaló en una postura de, no, yo no confío en usted, usted lo ha hecho todo mal, usted viene de una administración anterior y no avanzo en este tema. Pero los contratos de don Cristian Guichey, si ustedes lo solicitan, establecen las obligaciones que no se cumplieron. Diputado Celis. Sí, yo quisiera reiterar lo que señalé. Diseño del municipio que debido a que se revisó, que ha quedado claro que no fue del todo bien explorado o bien estudiado, porque yo quiero dar un solo ejemplo, y esto es de la página oficial del Ministerio de Obras Públicas. Ministro de Obras Públicas inaugura Estadio Nicolás Chaguán Nazar de la Calera. Se inauguró, se demoraron más por las fechas, yo calculo, cerca de 3 años. 12.600 millones de pesos costó. 9.000 espectadores, todos felices en la foto. Y fue una remodelación o una reconstrucción, en el fondo, completa, íntegra, y en la empresa Balco. Entonces, y ahí no hubo ninguna observación, todo salió perfecto. Entonces, me parece que, y reitero, que el diseño del municipio no haya sido revisado por el ente correspondiente de la Dirección de Arquitectura, ya sea central y que tenga relación con el regional. No sé qué tanta responsabilidad tiene la empresa Balco, porque lo que licita la empresa Balco es el diseño que hace, en definitiva, la municipalidad de San Antonio. Ahora, también creo que cuando un municipio es dueño de un estadio y ve que con el tiempo hay un deterioro, también tiene que hacerse responsable de que este no sea mayor. O sea, reitero, si yo veo que las barandas se van oxidando, yo igual invierto y veré a futuro hacer valer las boletas de garantía para poder recuperar lo que yo tuve que invertir y que no me correspondía a mí. Pero yo veo que aquí hay una cadena de errores que no me hacen sentido frente a una empresa que en este caso construyó un estadio en los tiempos, en la forma, y que no hubo ningún problema. Voy a solicitarle que pudiera hacer otra precisión, porque ha salido no solo en esta sesión, sino también en las anteriores, la situación del proyectista original y específicamente de Cristian Guiché, pero algo que dimos cuenta también en las sesiones anteriores es que estaba asegurado su contrato en el diseño, pero no en la ejecución de la obra, y por lo tanto que ahí hay una responsabilidad, entendería yo, de la municipalidad de no haber contemplado ese costo, ¿ya? De haber contratado al proyectista original, que era algo evidente por lo que hemos ido constatando también en estas sesiones, que tenía que estar. Pero quisiera preguntarle si ahí usted atribuye alguna otra responsabilidad en ese sentido, de que no hayan estado o no haya estado el proyectista original y su equipo. Sí.
Bueno, después sigo respondiendo el resto, los tengo ahí, voy a responder el resto de las consultas, pero respecto a su última consulta, en general el éxito de un proyecto depende mucho de que todos los actores colaboren para que esto salga adelante. A nosotros nos fue bien en el Hospital Quillota Petorca porque muchos actores colaboraron. Particularmente en este proyecto, es complicado, pero es complicado decirlo, pero no nos ayudó que el municipio no se hiciera cargo durante el desarrollo de la obra de los distintos requerimientos que la unidad técnica hizo para poder definir mejor o para financiar obras extraordinarias. De hecho, la obra extraordinaria, la modificación número 3, que ustedes ya han discutido largamente, nunca tuvimos una respuesta del municipio ni del proyectista, a pesar de que se solicitó en reiteradas ocasiones. La modificación número 3, que tiene que ver con el cambio de esquema de protección al fuego, fue largamente discutida y nunca tuvimos respuesta. Entonces, nos va bien cuando todos colaboran. Cuando una parte de este sistema no colabora, no nos va bien. Aunque hagamos todos los esfuerzos, porque en el fondo, si no tenemos respuesta y a la unidad técnica solo le corresponde administrar la ejecución del contrato y poner en la ejecución del contrato todos los medios técnicos para que esto sea de la mejor forma. Pero tenemos un mandante que es responsable de financiar esta obra. Y si esta obra tiene definiciones por hacerse, que todas las tienen, y requiere mayor recurso, que esta lo requirió un 4,8% más. Muchas requieren cerca del 30%, esta requirió un 4,8%. Pero es muy poco para lo que en el fondo nosotros durante el contrato requerimos. Y el gran problema estuvo en eso. No estuvo la disposición, no estuvo la respuesta oportuna, no estuvo el proyectista. El mandante no cumplió con sus obligaciones por convenio mandato. Eso. Y en ese sentido la unidad técnica queda un poco a la deriva y tratando de sacar adelante un contrato con los medios que tiene. Voy a seguir respondiendo las consultas. El diputado Vélez hizo una consulta, de sus primeras consultas, diputado, usted dice el diseño desarrollado por la MUNI, luego licitado por el MOP, ¿por qué el MOP no verificó su error? Creo que le respondí, no es que hay temas de suficiencia que uno puede decir, esto es suficiente para poder licitarlo, pero para ejecutarlo yo voy a necesitar definiciones y por eso tengo un equipo que me apoya y que desarrolla. Entonces, hay una delgada línea ahí entre el error. El tema del esquema de protección al fuego no era algo que era fácil de detectar en la previa, porque una pintura intumescente F120, de acuerdo al listado de comportamiento al fuego, se descubrió posteriormente que no existía en el mercado. Hoy día existen, pero en ese momento no existían. Y había que cambiar el esquema de protección, por lo mismo la modificación de contrato fue hecha bajo el marco normativo. Pero lo que le dije al diputado, respecto a cómo la DEAMOP no le dice por escrito a la municipalidad que el diseño tiene errores, se lo comunicamos muchas veces. Hay muchas, de hecho, constan en las actas de reunión aquí un comité técnico administrativo, que estaba conformado por el IND regional, el IND nacional, la ilustre municipalidad representada por la SECPLA, la unidad técnica, la asesoría, la dirección nacional, y muchas veces se le informó a la municipalidad los problemas que tenía este diseño, y el problema era el financiamiento. No había financiamiento. Costó mucho conseguir financiamiento para las modificaciones que incluyeron financiamiento. Respecto al tema de la mantención del estadio, de la impresión, que a usted le da la impresión de que hubo un conflicto ideológico, no me puedo referir a eso. ¿Y de quién es la responsabilidad de la mantención? De acuerdo a lo que establece el convenio mandato, el contrato se administra de acuerdo a nuestras normas. Y en nuestras normas se señalaba que si había una recepción provisional con reserva, lo que procedía era que el municipio tomara el estadio, que siempre fue propio. O sea, hay que aclarar algo, no es que el estadio haya pasado a poder del Ministerio de Obras Públicas y que es él el que se dedica a administrar. No, el estadio siempre siguió siendo del municipio, es un estadio municipal, y lo que procedía con el levantamiento del acta de recepción con reserva era que el municipio recibiera ese estadio y se hiciera cargo de la mantención. Eso no quería decir que la empresa se iba, la empresa seguía dentro
reparando mientras el municipio se instalaba, porque la idea del ministerio era, yo no puedo exponer al uso porque no tengo recepción municipal, no puedo someter a explotación, pero sí puedo hacer lo que todos estos grandes infraestructuras hacen, que es adquirir el equipamiento, colocar el mobiliario, colocar los equipos, abastecer de todos los insumos para los deportistas, habilitar el estadio y ponerlo en marcha, porque si yo, en ese minuto que le recibí al contratista, dejo de hacer funcionar las instalaciones un año después, cuando el municipio las fuera a tomar, no iban a funcionar. Porque esto es como un auto, yo si un auto lo dejo estacionado en el estacionamiento y no lo uso durante un año, se agripan las partes metálicas, se desinflan los neumáticos, lo que correspondía era que el municipio lo recibiera, hiciera cargo de la mantención. Respecto a las observaciones que vinculan a Valco y la responsabilidad de Valco respecto a lo que Valco hizo en el Estadio de La Calera, Valco no ha sido nunca una empresa fácil de administrar para el Ministerio de Obras Públicas, una empresa para nosotros como Dirección de Arquitectura, y sus notas tampoco son buenas. Él en el Estadio de La Calera recibió una nota 5.4, ¿ya? No voy a entrar en detalle porque el Estadio de La Calera no es materia de esta comisión, pero y en este estadio recibió una nota 4.5. Entonces, Valco es parte, porque independiente de las insuficiencias o de aquellas cosas que había que definir durante la obra, muchas empresas contratistas, dado que es una suma alzada, asumen aquellas indefiniciones y se ponen a disposición para poder salir adelante, reparar, no nos cobran poca plata, por lo que nosotros estamos ejecutando. Sí. Diputado Celis. ¿Cuánto es la nota promedio? Para saber. En general, de un 6 para arriba, porque exigimos un estándar que es bueno, que de buenas terminaciones. Lo que ustedes podían ver en las imágenes no es un estándar. Si me permite, solo para complementar, en el caso del Estadio La Calera, Valco tuvo un 5 en calidad, y eso es bajo. Para el nivel y la calificación que se le da a las empresas, no es una buena calificación. Está simplemente aprobada. Gracias. Ya, respecto a la consulta de por qué el MOP continúa con la recepción con reserva sin que el municipio asuma la mantención, porque estamos obligados a hacerlo. No podemos abandonar el buque. Y ahí el contratista en ese sentido, que es parte del registro y es un aliado estratégico siempre un contratista para nosotros, porque en el fondo, si bien le hacemos valer todas las reglas y el cumplimiento de base y todo, también lo necesitamos, porque si no, este tipo de cosas, el contratista se va y la obra queda en desamparo y la desvalijan, lo que ha pasado en otras obras. Nos quedamos ahí porque creímos que era lo que correspondía y como comisión seguimos constituyéndonos todas las veces que correspondió porque la dirección regional decidió dar más plazo al contratista y dada esa circunstancia, a nosotros lo que nos correspondía era constituirnos una vez cumplido ese plazo. Respecto al revisor independiente de cálculo, la DEA le informó al municipio que se requería, sí. Hay varios oficios que informan al municipio que se requiere de su gestión para poder lograr obtener la recepción municipal definitiva, porque es el propietario y el arquitecto el que realiza la gestión. Bueno, después lo pudimos verificar en el contrato de don Cristian Guiché, pero le indicamos que tenía que haber un revisor independiente de arquitectura, le indicamos que tenía que haber un revisor independiente de cálculo, que hasta el día de hoy no existe, no se ha contratado. Y respecto a la modificación del proyecto de cálculo, perdón. Sí, voy a pedir unos minutos para que podamos terminar porque queda como a extender. Ahora sí. Ah, muchas gracias. Qué primera vez, perdón. Le informamos a la municipalidad, No sé y no me consta porque yo no fui parte de la inspección fiscal si se informó durante el desarrollo que correspondía hacer la modificación del permiso. Lo que sí se ha explorado es que este proyecto se licitó con un permiso, o sea, se terminó el diseño obteniendo el permiso de obra y posterior a la obtención del permiso de obra se le envió a la Dirección de Arquitectura y el IND para realizar observaciones al proyecto. Eso afectó el permiso de obra original. Y el proyectista, hecha las correcciones, no cumplió con su labor, porque lo que debió haber hecho el proyectista, más allá de que la Dirección de Arquitectura también debió haber indicado al municipio durante el proceso de ejecución si hubo alguna alteración del proyecto, al municipio, oiga, gestione esta modificación de permiso. Lo que sí sabemos es que el proyecto licitado, terminado,
con permiso de obra, se modificó con posterioridad el permiso y no se hizo el ajuste del permiso. Y eso nos afectó durante el desarrollo del contrato también. Eh, respecto al... Me perdí un poco en el punto de la recepción municipal, del ordinario 222, de instruir medidas de contingencia respecto a la recepción municipal. No sé si será tú anotaste mejor esa... Discúlpenme, pero no anoté bien esa consulta. No se les sabría responder porque no sé. Sí, se relaciona con que en el informe de la Contraloría se evidenció, según lo expresado en los incisos del 5 al 7, que el proceso de recepción de las obras desarrollado por el MOP habría sido contradictorio en la definición de la fecha de término de las obras y Claro. que la Dirección de Arquitectura no habría aportado toda la documentación pertinente para que dicho acto fuese establecido. Eso lo determina Sí, sí, sí. el informe de la Contraloría, que es el que conocemos y el que presentó aquí el Contralor también. Entonces, yo le pregunto específicamente, en definitiva, ¿por qué no se siguieron esas instrucciones que se establecían y cuál es la justificación respecto de estos comentarios que hace la Sí, Contraloría? Claro, frente a los hechos, suena un poco contradictorio que la comisión, tras la emisión del acta de recepción con reserva el 6 de julio, haya señalado que la obra terminó el 15 de abril, ¿ya? Y posteriormente, en octubre del 2022, la comisión, tras el informe del inspector fiscal, porque él es el único que puede determinar la fecha de término, la comisión se pronuncia respecto a lo que el inspector fiscal dice. Hasta el 6 de julio del 2021, el inspector fiscal no había dicho nada. Solo había dicho que el 18 de febrero había terminado la obra, cosa que no había ocurrido. La comisión tuvo que tomar la determinación de fijar una fecha de término en base a lo que decía el artículo 166, creo que era, que dice el artículo 66 en uno de sus párrafos que la obra se entenderá como terminada cuando se hayan construido el 100% de las partidas contratadas. Y en base a eso, el contratista acreditó aquello con la ejecución material y la obtención del certificado de recepción por parte de SVAL al materializar estas dos observaciones que el inspector fiscal dejó plasmadas en su informe de término. Entonces, por eso ese criterio inicial que fue plasmado en el acta de recepción con reserva. No obstante, como había todavía un tema pendiente de aplicación de multas y había un análisis que también tenía que hacer la parte jurídica del ministerio, eso no concurrió hasta el año 2022, aproximadamente en septiembre, cuando asesoría jurídica le informa al inspector fiscal, tras unos informes del inspector fiscal, que obviamente procedían las multas y que respecto al cumplimiento del término del contrato debía considerarse la entrega de los planos ASBIL como un insumo necesario para el término y por lo mismo había que establecer la fecha de acuerdo a la aprobación de esos planos. Por eso que hay una discrepancia, o incluso la misma empresa en su presentación del otro día lo plantea, que existe un proceso irregular. No, el inspector fiscal no se pronunció respecto a un término que no era el que correspondía, y el 6 de julio que emitimos nuestra acta no teníamos informe del inspector fiscal que avalara término. Ahí tomó la decisión la comisión en base a lo que decía la norma. Y posteriormente jurídico corrigió y rectificó esa fecha que nosotros tuvimos que a través del acta que levantó la reserva rectificar. Eso. Ahora, medidas para no dar por terminados los contratos que no están terminados, tener proyectistas en obra. Eso, son cosas que estamos respondiendo a la Contraloría y estamos en ese proceso. ¿Estarían respondidas todas las preguntas? No, me queda una. Si existe un catálogo guía referencial para las observaciones, no existe. Es el criterio de la comisión y en general la comisión está constituida por profesionales que tienen experiencia en obras públicas y que generalmente aplican un criterio uniforme. No obstante eso, siendo nosotros personas, no obsta que a veces nos equivoquemos. Gracias entonces por la presentación y por haber respondido cada una de las preguntas que realizamos. Sí, diputado Celis, antes de terminar. Sí, no. Solamente un comentario al margen que a veces en estas comisiones uno se da con una sensación un poco grata de que se discuten cosas que no son muy agradables y quería solamente felicitarlos por el hospital Quillota Petorca porque de verdad que es un lujo como quedó, es una tremenda infraestructura y creo que hay que siempre reconocer cuando el Estado, y en este caso a través de ustedes, hacen un hospital
que es un ejemplo para todo el país, así que solamente eso. Gracias, presidente. Ese diputado Celis, bueno, agradecerles de nuevo la presentación del día de hoy y la disposición para responder las preguntas. Nosotros continuamos la próxima semana en San Antonio, el día jueves, y quería reiterar la solicitud que habíamos hecho del libro de obras a la Dirección de Arquitectura, porque lo necesitamos ayer. Eso, muchas gracias. Sí. Ya, entonces lo vamos a revisar porque es importante para las conclusiones de la comisión y tener acceso a él. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.